tal, saúdos, moi boa tarde, moi boa noite, benvidos a VAV, luns 8 de abril. Xurxo Mariño, moi boa noite. Que tal, boa noite? Bueno, disculpas primeiro porque Xurxo Mariño estaba anunciado para a semana pasada, pero a imputación da infanta Elena entrou en VAV como un elefante nunha cacharrería e tivemos que aplazar esta conversa que estábamos desexando manter con Xurxo. Xurxo é doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago, profesor nestes momentos do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña e moitas outras cousas, por exemplo, membro do Grupo de Neurociencias e Control Motor da Universidade da Coruña, o que se coñece como Neurocom. E a excusa para estar hoxe con Xurxo este libro, Neurociencia para Julia. Quen é Julia, Xurxo? Bueno, Julia son todas esas persoas, calquer persoa realmente interesada en coñecer como funciona esa máquina estupenda que leva aí dentro do cráneo e que dá lugar á súa mente, que dá lugar todas as mañás a que apareza ese eu, ese algo, non? Que todos relacionamos con que existimos. E como se construe ese eu? Porque unha das cousas que se abunda no libro, bueno, temos un mundo, en teoría, fixo, fora de nós, en teoría, e nos percibimos ese mundo, en principio, a través dos sentidos. Como se produce esa traducción do mundo real, en teoría, ao mundo que nos percibimos? Claro, esa é a pregunta que se levan facendo os filósofos e os neurocientíficos desde hace bastantes miles de anos. Non se sabe como termina construíndose a mente consciente, pero sí que se sabe, ou agora a inmensa maioría dos neurocientíficos temos moi poucas dúbidas de que o eu, a mente consciente, é o produto de un montón de millóns de neuronas que todos levamos aí dentro do cráneo, de neuronas e de outras células que se chaman células gliais. Sabemos que se produce porque se unha persoa, por exemplo, perde, así, en algún accidente, pois parte das súas neuronas ou por algunha enfermidade neurodegenerativa, cambian as súas capacidades cognitivas. Pero como esa actividade termina producindo todos os días, esa mente consciente ainda é un reto importante da neurociencia. Bueno, imos falar de neuronas, enseguida imos ver un pequeniño vídeo inspirado neste libro, pero supoño que xa polo título do libro a túa intención cal era? Supoño que traducir algo complicadísimo que vos os sabios sabedes, pero que a xente normal como a min o mellor non comprendemos tanto. Supoño que era a intención inicial deste libro, non? A intención é contar dunha maneira moi sinxela, así como se yo estuviera contando a alguén na barra dun bar, pois que sabemos ou que cousas sabemos con unha certa solidez sobre o funcionamento desa máquina. Porque realmente se poden contar moitísimas cousas sobre o sistema nervioso, é un tema que pode desviarse facilmente hacia cousas místicas ou así con moi pouco sustrato de momento, con moita pouca solidez científica. Por exemplo, é moi típico que saia na prensa cousas como atopada a zona do cerebro que se encarga do enamoramento, por exemplo, ou algo así, non? Claro que sí que hai indicios de moitas destas cousas, pero esas son cousas que aínda non son sólidas. Entón eu, neste libro, comento o que consideramos que ten unha certa solidez. Evitas esas cousas que, como decías, forman moitas veces parte, non sei se da maxia ou de outro tipo de cousas, pero eres moi prudente cando falas do cerebro, porque aínda sabemos poucas cousas de como funciona o cerebro. Sí, moi poucas cousas. Pensade que todo o que se coñece sobre o funcionamento do sistema nervioso é algo que se empezou a facer nos últimos 50, 60 anos. O primeiro electroencefalograma, que é un sistema, unha maneira moi simple de medir a actividade eléctrica global, foi nos anos 20 do século pasado. Cando a Cajal lle deron o Premio Nobel, en 1906, realmente o que había era moito coñecemento sobre a estructura, a arquitectura, o ese entramado anatómico que hai aí, pero sobre a función non se coñecía prácticamente nada porque non había tecnoloxía, non había as técnicas para saberlo. En los años 70, Julia tuvo la suerte de que el poeta Juan Agustín Goytisolo le regalara sus palabras. Ahora, en pleno siglo XXI, Julia recibe otro presente, las explicaciones sobre neurociencia de Xurxo Mariño. Este biólogo lucense especializado en neurofisiología descubre a su destinataria cómo funciona la máquina más compleja del universo, el cerebro humano. De él, de nuestro sistema nervioso y nuestro encéfalo, surge cada día nuestro yo. Todas las mañanas, cuando te despiertas, las neuronas de tu encéfalo comienzan a tocar una música nueva, distinta a la que sonaba durante el sueño. Una música de la que emerge la mente consciente, de la que emerges tú. Un tú para el que es imprescindible la memoria. Eres tus recuerdos. Si vuelves a ser tú, Julia, día tras día, es porque tu encéfalo almacena una enorme cantidad de información que puede ser usada para conformar tu yo cada vez que reaparece. Si la memoria nos hace ser nosotros, la imaginación nos hace humanos.
La imaginación sin límites es uno de los tesoros más grandes que nos brinda la mente y no debemos renunciar nunca a ella, o perderíamos una parte fundamental de lo que nos hace humanos. Son solo 3 de las reflexiones que Xurxo regala a su Julia, pero en su libro le descubre además que el mundo es una recreación virtual, que los humanos tenemos sentidos ocultos o que vivimos rodeados de cyborgs. Otras 3 razones para leernos las 220 páginas de Neurociencia para Julia, aunque en las 12 horas que nos podría llevar leerlo perdamos casi 40.000 neuronas. Claro. E que incluso hai moita xente, moitos seres humanos que mezclan os sentidos. Por exemplo, xente que lle dá os colores determinados sonidos, como é o da sinestesia. Sinestesia, non? Que se pode mesturar, e hai persoas que ven as palabras a cores, non? Exactamente. Asocian así. Sí, é algo relativamente común. No libro comento que todos somos realmente un pouco sinestésicos, non? Non sei se se pode enfocar Non sei se se enfoca ben, a ver se sacamos o printer, e así... Así. A ver. Vai reflexar, espera, xira un pouco. Ahora se está vendo, aí está. Ahora vexo que se está vendo. Sí. Ben, pois, todas as persoas que estén vendo isto poden decidir a que dibuixo lle chaman buba e a que dibuixo lle chaman kiki, non vou dicir cal e cal, pero é moi probable que estén de acordo co 90% dos habitantes do planeta Terra que fixeron isto. Abel está facendo de residor. Buba... A cal lle chamaríamos buba e kiki, pois Abel, o de produción, está de acordo co resto dos seres humanos, non? Pero, sin embargo, non hai nada... Pero polas formas redondeadas dun dos dibuxos e polas formas esquinadas do outro. Exacto, pero é unha especie de sinestesia, porque estamos asociando un son con un dibuxo, non? Entón, somos, en certa medida, todos un pouco sinestésicos. Eu non sei se eso... Vamos, estamos falando dun xogo, pero xente, por exemplo, que ten un dos sentidos que non ten ese sentido, por exemplo, xente cega, pode utilizar outro dos sentidos para correxir ese problema de percepción? Sí, normalmente... Entrenar o cerebro para eso, incluso? Sí, non ten que facelo ni siquiera conscientemente, non? Normalmente, cando existe un déficit en algún dos sentidos, desenvolvense máis os outros que se utilizan para moverse polo mundo. As persoas cegas teñen unha capacidade extraordinaria para detectar os sons que van producindo o seu propio andar, e polos ecos, que unha persoa normal pois non lle facer moito caso. Polo eco, pois podemos saber o tamaño dunha sala, ou podemos incluso saber se temos unha columna grande. Un obstáculo diante para evitalo. Entón, hai persoas cegas que fan unha especie de ecolocalización, como fan os morcegos ou os golfiños, o sonar dos golfiños. Bueno, temos algún exemplo de algún xogo destes visuais para comentalo con Xurxo. Un deles é unha figura humana que seguro que moitos de vostedes terán visto porque forma parte destes xogos que cando entramos no ordenador acabamos enganchados todos a eles. Imos velo. Bueno, estamos vendo unha figura, neste caso dunha muller, unha figura feminina que está xirando. Eu estou vendo nestes momentos no sentido contrario ás agullas do reloj, estou vendo eu. Pero se nos concentramos podemos conseguir que esa figura xire no sentido contrario. Por que sucede isto? Porque aparentemente teria que ser unha cousa estable, pero efectivamente xira para un sitio ou xira para outro. Por que? Sí, isto é un bo exemplo de como a percepción consciente que construímos, neste caso unha percepción visual, depende da mente que a está a percibir. Aínda que a imaxe que está vendo agora todos os televidentes é a mesma para todas as persoas, haberá persoas que vexan a esta muller xirar nun sentido e outras que vexan xirar noutro sentido. Entón, é unha demostración moi simple de que parte importante do mundo que percibimos é unha construcción, non? Que depende de moitos factores. Hoxe morreu Margaret Thatcher, non sei se está preparada a imaxe de Margaret Thatcher que tiñamos preparada. Bueno, Margaret Thatcher, para que vexamos que a ciencia e a neurociencia tamén está de actualidade total e capaz de interpretar as cousas que acontecen no día desde outro punto de vista. Bueno, estamos vendo unha imaxe, dúas imaxes de Margaret Thatcher cara abaixo, digamos. Sí. Aparentemente, bueno, detectamos algunha diferencia, pero pouca, non? Sí, isto é un efecto extraordinario. É curioso porque utilízase a imaxe de Margaret Thatcher nos libros de neurociencia, nos libros serios de neurociencia. Entón, hoxe dace esta circunstancia de que tamén morreu Margaret Thatcher. Entón, as persoas que están, todos os que estamos vendo agora estas imaxes, pois notamos poucas diferenzas entre unha e outra. Sin embargo, son moi distintas as dúas imaxes que podemos velo se lle dá a volta á imaxe. Non sei se está preparado. Increíble. Aí está, non? Que pasa? Pois que na imaxe que agora vemos á esquerda, os ollos e a boca están xirados, non? Están xirados. E isto sirve pois para amosar que o noso sistema visual ten unha
así, no desenvolvemento evolutivo, foi perfilando con moito detalle a nosa capacidade para detectar caras. É importante nos seres humanos a detección de caras, porque é importante para a nosa interacción social. Entón, somos moi sensibles á estrutura da cara. Sin embargo, somos moi sensibles a unha estrutura da cara posta dereita, posta normal. Se lle damos a volta, xa perdemos a capacidade para discernir. Esa sensibilidade. É moi chamativa, porque realmente, se podemos ir ao principio outra vez e ver outra vez as imaxes xiradas, efectivamente, desta forma non parece que a cousa sexa tan terrible como sucede cando xiramos as imaxes, por favor. Bueno, pois efectivamente, estará Margaret Thatcher, como vemos, xogos visuais tamén que teñen que ver ca actualidade. No ha sido la única que ha recibido la visita de la gente afectada por las hipotecas en las últimas horas. Celso Delgado es diputado del Partido Popular por la provincia de Ourense y pasa por ser el primer político gallego que sufre un escrache desde que empezó esta crisis económica. Celso Delgado, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. Bueno, ¿cómo fue, Celso, ese escrache? Bueno, pues yo no estaba en casa, recibí una llamada de mi hijo que me decía que estaban estas personas de la plataforma Stop Desahucios a la puerta de mi domicilio y rápidamente pues me encaminé allí con la finalidad de ver qué querían, ¿no? Cuando llegué no les vi, vi la fachada de mi casa, del portal de mi casa empapelada y miré hacia la izquierda y vi al fondo de la calle unas personas, pensé que podían ser ellas y me encaminé hacia ese grupo. Efectivamente eran ellos, alguno le conocía y estuve hablando con ellas, primero escuchando lo que ellos me tenían que decir y después lo que yo les transmití, claro. ¿Y os pusisteis de acuerdo? O sea, ¿os entendisteis mutuamente, quiero decir? Pues desde luego, dentro de los desacuerdos que existen, claro que creo que ellos sacaron la percepción de que desde el Gobierno, desde el Congreso de los Diputados, se están haciendo reformas en la línea de mejorar la situación de los deudores hipotecarios. Y en el año 94, siendo alcalde, decidimos gobernábamos con los amigos del bloque y con lo que quedaba de Esquerda Galega, y decidimos hacer una planta de transferencia. En Teis. En Teis, donde yo trabajo y donde iba mi hijo al colegio, a los jesuitas. Y me rompieron la puerta de casa, yo no tuve la suerte de que me llamaran yo había hablado con ellos. Estaría Corcuera en el scratch. No sé, pero me rompieron con basura la puerta del portal de casa y el día que nació mi hija, que es lo que más no les perdono, que fue una cesárea programada y tal, pero el 3 de enero me acordaré siempre que nos hicieron cambiar de habitación porque se dedicaron a amenazar por teléfono a la centralita del hospital y demás. A mi hijo preguntaron por él en el colegio, es decir, durante un año lo pasé muy mal. Tanto es así que yo nunca había tenido escolta y me tuvieron que poner una escolta en la puerta de mi casa. Siempre había 2 policías para que mi mujer, que estaba embarazada, pudiera bajar y después pasear con la niña. Y a un concejal de Esquerda Galega que se llama Suso Costas le pegaron unas bofetadas terribles en un restaurante de Teis que se llama Casa Otero. A otro que se llama Luis Pérez Castrillo, que estaba en un acto reclamando el AVE en la estación, le pegaron unas leches de mándate tal. Y a 2 concejales del PSOE, David Hortas y Julio Calviño, les pegaron también. A Lola Villarino le mandaron una chisma de flores, una corona de flores a casa. Y todo esto lo hacía gente del PP. Entonces, esto es como lo de las fotos después cuando hablamos de Feijóo, ¿no? Sí. En política y en la vida no hay que escupir para arriba, porque todo lo que se escupe cae. Entonces, el PP ha practicado la tensión y la crispación cuando le ha interesado. Me parece, de todas maneras, que hay que destacar que en este movimiento, excepto excepciones muy contadas, hay un respeto bastante grande y no hay manifestaciones de violencia abiertas en prácticamente ningún caso. Las manifestaciones más grandes de violencia en el tema de los desahucios son la autoviolencia de la gente que se ha suicidado por llegar a situaciones límite. O scratch non me parece mal, me parece forma parte da libertad de expresión e creo que é defendido sempre cando non sea violento, non se agreda a ninguén. Decir, a mí o scratch non me ofende ni me parece mal, forma parte da libertad de expresión, incluso na porta da casa non queda moi ben, eu preferiría outras formas así. O que discuto máis é o que piden os do scratch, que aquí nadie estamos mirando po scratch. A dación en pago. Claro, la dación en pago e as cosas que están pedindo e nadie está sopesando que están pedindo e moitas das cosas non me parecen ben. E a lugar social.
Como? Algo Para garantir social. o dereito a vivenda. Que está Pero es que recollido el na dereito a vivenda Constitución. non... Aí temos outro dereito positivo desto que estábamos dicindo. Bueno, sí. Dicir pero un dereito positivo que non pode ser sostido sin recursos económicos. Dicir, a dación en pago... A ver, non todo o que piden os scratches me parece mal. Por exemplo, dos intereses de mora e estas cosas me parece razonable. E algunhas outras cosas máis que piden... Y la dación en pago también. A dación en pago... Si se han equivocado en la valoración... retroactiva, no. Para el futuro pode ser, pero aceptando as condicións que se poñan no futuro. Porque a dación en pago, entón, o que implica é que os bancos van ter que comerse ladrillo que despois hai que provisionar, ladrillo que despois hai que rescatar, Estamos comendo todos a través do banco malo. Os mismos de scratch van dicir que Pero non se se salva a estamos banca. comendo todos a través do banco malo, se estamos nos comprando todo o ladrillo dos bancos con diñeiro público. Pero ainda queres comprar máis? No, quero que esas vivendas que se compran, que es un lugar social. I started life with two great advantages: no money and good parents. Eran comienzos de los 70 y Lady Thatcher, ministra de Educación, había alcanzado lo que para la mayoría era la cima de una mujer en política. Pero ella, hija de una familia humilde de tenderos que llegó a Oxford y se licenció en 2 carreras, química y derecho, había nacido para mandar. Contra todo pronóstico se propuso liderar el Partido Conservador y ganó las elecciones del 79 a los laboristas. Se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno británico y en la primera jefa de un ejecutivo europeo. 11 años de poder que transformaron al país por completo. Un gran legado o la peor de las herencias, según se mire, porque si algo logró Thatcher fue levantar las pasiones más encontradas. Would you please let me answer? Would you please let me answer? I lived with the responsibility for a very long time. Implacable, su política interna se basó en el capitalismo más feroz, privatización de empresas, liberalización de la banca, reducción del gasto público y flexibilización del mercado laboral. Una política tan personal que se la bautizó como thatcherismo. En el lado positivo, bajó la inflación, puso los cimientos de la City londinense y modernizó la economía británica. En el negativo, disparó el paro, generó graves desigualdades sociales y asentó el neoliberalismo, que ha desembocado en la actual crisis. En la política exterior hizo gala del mismo tesón. Defendió a ultranza los intereses británicos, tanto que fue a la guerra con Argentina para recuperar las Malvinas. One moment. That ship was a danger to our boys. Se opuso a la creación de la Unión Europea y buscó a su aliado en el Estados Unidos de Reagan para mantenerle el pulso a la URSS. Fue aquí, en la Rusia soviética, donde un diario la renombró como la Dama de Hierro. A ella el mote le gustó. Su caída no la determinó la oposición, sino los críticos en su propio partido. Tras una revuelta interna, la misma determinación que la llevó al poder se lo arrebató en 1990 por su defensa de unas polémicas tasas que le obligaron a renunciar. And I would do the same again. Alejada de la primera línea, la Thatcher, enérgica y agresiva, se fue apagando. Eso sí, partidarios y detractores reconocen que desde entonces nadie ha conseguido hacerle sombra. Señores, ¿nos reunimos con las señoras? Off the record. La campaña electoral venezolana, o al menos en lo que a Nicolás Maduro concierne, promete darnos grandes titulares. Este es como un rap. Caprichito, caprichito. Burguesito, burguesito. Aquí está Madurito, Madurito. Maduro parece haber heredado el gusto por el rap que ya mostró su predecesor. ¿De dónde viene esta pasión de Maduro por el rap? No lo sabemos. Tal vez después de que se le presentase el pajarito de la revolución, ¡esta batalla también la ganaremos! Se haya topado ahora con la ardilla del hip hop. Y ya que le ha cogido el gustillo a rapear, quién sabe, tal vez algún día lo vean aparecer por su barrio con una estética diferente. Os voy a dar una lección a las dos. ¡Basta de intolerancia! ¡Basta de odio! No te metas, pedorro, o te meto yo un supositorio de plomo. ¡Vamos a construir el reino de la tolerancia y del amor! Aunque lo cierto es que si escuchamos con atención a Maduro... ¡Por favor! ¡El redentor y del amor! ¡Opinar! Debemos admitir que su música se parece más a la de otro gran símbolo de la lucha indígena sudamericana. ¡Bailar! 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 Y
Y es que el estilo de King África le viene al candidato que ni al pelo. Vamos a bailar, te vamos a dar, a dar, a dar. Bailar, bailar, bailar. Me interesaba mucho hablar del Banco Malo, ese famoso Banco Malo, esa Sareb que se ha constituido para que los bancos desviaran a esa entidad los llamados activos tóxicos, que al final eran activos inmobiliarios. ¿Ha sido buena la idea de crear la Sareb? A ver, la Sareb yo creo que era necesaria. Efectivamente, la Sareb, los cometidos de la Sareb era segregar los activos inmobiliarios, reciclarlos, comercializarlos en un proceso que iba a durar 15 años, contribuir a la estabilización del mercado de la vivienda y al mercado del sector inmobiliario, con lo cual podía haber actuado positivamente, y aún lo puede hacer. Pero el trasvase que se hizo en el mes de diciembre, un plan director de negocio erróneo, dirigido por la Sareb, nos condujo a que ya desde el primer mes de enero comprobásemos de que había mucha improvisación, de que el plan director de negocio que tenía la Sareb no era el ideal, concretamente para estabilizar el mercado de la vivienda, sino todo lo contrario, y así lo hemos puesto en evidencia. Es decir, la Sareb concretamente hay que recordar que es un organismo que está formado por un consejo de dirección compuesto por 15 personas. Cuando nosotros supimos en el mes de diciembre que esas 15 personas, 13 de ellas eran expolíticos y excargos banqueros, dijimos, bueno, pero ¿qué pinta este perfil de personas? Estamos reproduciendo al final el perfil, por ejemplo, de los consejos de administración de las cajas de ahorros tan cuestionado en estos momentos. Tal cual. Por lo tanto, tiene que ser gente dinámica, gente de consultoras inmobiliarias que supiesen coger esos activos inmobiliarios, que supiesen comercializarlos, porque al final de cuentas tampoco iban a quedar ahí eternamente, que buscasen fondos de inversión o grandes inversionistas, le diesen salida, rentabilizasen la inversión inicial y devolviesen ese dinero a las arcas del Estado. Porque hay que recordar que se ha pedido un rescate financiero para segregar esos activos inmobiliarios y para inyectar ese dinero a las entidades financieras. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar un poco para que la gente entienda cómo es el mecanismo de funcionamiento. Los bancos trasvasan esos activos a la Sareb. ¿De cuántos pisos estamos hablando? ¿De cuántos activos tóxicos inmobiliarios estamos hablando, tanto en España como en el caso de Galicia? En un primer momento en España aproximadamente unas 80.000 viviendas, 80.000 propiedades, y en Galicia calculamos unas 3.500. Y que eran propiedades, todas ellas, que se suponía que no tenían salida ya. ¿De dónde procedían esas viviendas? ¿Cuál era el origen? No, esas viviendas todas proceden de los balances de los 4 bancos nacionalizados, que los han segregado de sus balances, los han transmitido a las entidades para limpiar sus balances, para que se le inyectase dinero público, para sanear esos bancos y que estas entidades realmente pues se dedicasen a lo que tienen que dedicarse, que no es a vender ni cuberterías, ni vajillas, ni relojes, ni viviendas, sino captar depósitos y prestar dinero a familias y empresas para que fluya la economía. Decía el origen porque esas viviendas eran propiedad de los bancos. ¿Y qué se suponía? Que los bancos creían que iban a tener problemas para colocarlas. Efectivamente, en un principio esas viviendas, ellos hicieron unas comercializaciones agresivas en los últimos meses del año, pero que apuraron los lanzamientos de aquellos préstamos dudosos para que no se contabilizasen en balance y poder traspasar esos activos a la Sareb, con lo cual limpiaban todavía más sus balances. O sea, que agilizaron las expropiaciones, los desahucios, digamos. Y los resultados de esos lanzamientos, como una ejecución hipotecaria es un proceso que viene tardando prácticamente un año en realizarse hasta que culmina en un desahucio, veremos los peores resultados en el segundo semestre de este año, ¿no? Pero dicho esto, de repente, pues, ¿con qué nos encontramos en el mes de febrero? Pues nos encontramos con que esos mismos activos que la Sareb le quitó a las entidades financieras, por los cuales le limpió los balances, les inyectó dinero público, otra vez de nuevo se los traspasa a la Sareb, a las entidades financieras, convirtiendo a las oficinas de la banca nacionalizada en oficinas inmobiliarias, le paga a mayores por la gestión de esos activos 112 millones de euros al año y a mayores ya, para rizar el rizo, los comisiona con unas comisiones que en el caso, por ejemplo, de Bankia, que se ha publicado en diversos medios de comunicación, es de un 6%. Por lo tanto, dinero público para sanearlas, inyectamos dinero público para rescatarlas y ahora las premiamos y comisionamos con dinero público. O sea, es que el propósito es de tal envergadura que realmente quien tiene que poner orden en este sentido es el Banco de España. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. No se puede permitir hacer lo que están haciendo.
that Mr. Urdangarin will work in Qatar? I cannot confirm, no, but I have read it through, like you, in the paper, in the newspaper. If there is any objections here in Spain for him to work in Qatar, there is an objection, official objection, for sure we'll object it. But because of the relationship between the king and the Emir of Qatar has so close, I wonder if they have talked about this, about the signing of... I cannot speculate. I cannot tell you, really. I don't know. Bueno, ahí sacó el diplomático que llevaba dentro y fue mucho más prudente porque, como decía poco antes, se había insinuado que ese traslado de Urdangarin a Qatar, porque no había otro sitio más lejos, se produjo como consecuencia de una negociación. Yo no sé cómo ves todo esto, Julio. Hombre, yo lo veo divertido. Sí, y preocupante, ¿no? Es decir, por una parte se va a Qatar porque parece ser que un entrenador suyo que se va ahora a Qatar... No, que es el seleccionador en estos momentos catarí. El catarí que se lo lleva. Valero Rivera, eso. Ahora, hombre, el que un padre se preocupe por un hijo a mí no me parece, digamos, tan extraño. Tan extraño. ¿Sí? Ahora, de ahí, que no sé qué me pasó hoy con la garganta, disculparme, pero de ahí deducir que puede haber tráfico de influencias o que puede No, tráfico de influencias no, pero simplemente se ha dicho que algo que parecía que era una salida que se había buscado el propio Urdangarin, bueno, pues al final es una negociación que parte de la propia Casa Real. Lo que no puede sacarse encima este chico, ni para lo bueno ni para lo malo, es que está casado con una hija del rey. Es que eso es así. La salida es natural del todo. Sí, si yo no cuestiono la salida. Y el hecho de que la hayan negociado, hombre, es una señal de inteligencia y no de lo contrario. Porque todos sabemos para qué y todos sabemos que no hace falta negociarla. Si él llama allí y dice, dígale que soy el rey de España, el yerno del rey de España, que tengo que hablar aí con alguén. Pois se le ponen, verdad? Vou facer un chiste. Eu creo que é unha deportación, ¿no? Que fai o rei. Eu creo que a chamada é para decirte, oye, se te va a visitar o meu xenro con unha fundación que se chama Fundación e te pide carta... Non lle des un duro, non lle des un duro. Non le des nada, non le des nada. Eu creo que a chamada é para eso. Bueno, de todas maneras, dejadme, porque es que en las últimas horas han salido más asuntos relacionados con el papel que el rey Juan Carlos, el actual rey Juan Carlos, ha jugado en la historia reciente. No exactamente siendo ya jefe del Estado, sino en los últimos años del franquismo. Lo sabemos gracias a Wikileaks. Marina, cuéntanos. Pues nuevas filtraciones, Fernanda, de Wikileaks, y ahora dicen respecto al periodo de la transición española. La primera tiene que ver con lo que decías tú, con el papel del rey don Juan Carlos, porque según Wikileaks, don Juan Carlos, antes de subir al trono, era el mejor informador de Estados Unidos y fue una pieza clave para Washington durante las semanas previas a la muerte del dictador Francisco Franco. El entonces príncipe lo hacía con la esperanza de que con su lealtad ganaría el respaldo de Washington tras la muerte de Franco. Informó, por ejemplo, sobre el papel de las Fuerzas Armadas, de la salud del dictador, del Partido Comunista, de las relaciones con el país vecino y, por supuesto, habló de sus perspectivas de ascenso al trono. Y de un príncipe informador, Wikileaks nos habla después de un dictador que ofreció nuestro país como base para la Tercera Guerra Mundial. Se vivía entonces la Guerra Fría y el jefe del gobierno de Franco ofreció a Estados Unidos convertir el territorio español en un gigantesco portaaviones estadounidense en el que se utilizaría en el extremo sur de Europa para establecer aquí en España la retaguardia logística de la OTAN durante esta que estaba llegando la Tercera Guerra Mundial. Allí las fuerzas del Pacto de Varsovia podrían hacerse con el control del centro del continente. Fernanda. Bueno, pues cosas que han sabido en los últimos tiempos, la más sorprendente es que resulta que el rey era un agente de la CIA. No sé qué os parece esto. Dos cosas, por seguir cada broma, eu sempre recordaba a frase de que éramos a reserva espiritual de Occidente, pero parece que non, que tamén éramos a plataforma logística que lle quedaba a Occidente. Sí, o que o rei sexa un espía non deixa de ser curioso. Quero dicir, durante moito tempo a esquerda denunciaba pues, esa connivencia dos servicios secretos de Estados Unidos co rei e que había aí pues, ese tipo de vinculacións. Eso se desmentía obviamente, pues parecía unha novela de ciencia ficción e agora, si son certos estos papeles, porque Wikileaks
Pois claro, eso é unha fonte con unha credibilidade... Non hai un xornalista por detrás comprobando que as fontes son certas. Efectivamente, eso... Bueno, en cualquier caso, yo non sei se creéis que acabaremos en república. A ver, sí, antes ou despois. Pero eu creo que vai... Isto como da crise, que antes ou despois remata. Pero eu creo que vai tardar bastante, pero creo que imos a eso. Eu se vivo tanto como José Luis San Pedro, pois veré a República. Pero bueno, pues non vivo tanto... Non tan 20 anos. No. 30 anos. 30 anos, perdón. 30 e tantos. É dicir, que... 96. Sí, claro, perdón, 30 e tantos. Sí. Pero, en todo caso, eu creo que as monarquías no mundo están chamadas a facer crisis sucesiva pouco a pouco, porque non son neste momento sistemas racionalmente... Unha extravagancia histórica, casi. Son unha extravagancia histórica. Que iso é o que produce o feito de non entendelas e de quererlas convertir en mecanismos democráticos e tal, é o que produce unha parte importante das súas distorsións, porque a monarquía se entendes como monarquía, así como entendían os dos reis católicos ou os de Enrique IV de Francia, pois non ten ninguna cousa rara, Pero claro, nós cando queremos facer da monarquía unha especie de república, unha especie de presidente de jefe de Estado, que convertilo no millor, no máis listo, no máis sabio, que é o que vamos facendo moito tempo, pois despois produce estas cuestións. Pero eu quero dicir unha cousa que me parece moi importante no tema do rei. E non quero parecer o defensor da Casa Real hoxe. Vamos a ver, eu creo que había que saber dúas cousas. Se era un espía, e un espía é unha persona que rouba información, simula a súa posición para facerse con esa información e a transmite ilegalmente, ou o que era un informador dos Estados Unidos, como por certo se sigue facendo hoxe con moita xente. A ver, se aquí houbera nun momento determinado unha crisis de goberno, que fan os países que teñen intereses en España? Pois seleccionan unha serie de ciudadanos que consideran ben informados e tal, e vienen e se entrevistan con ellos en la cafetería. Y le preguntan, ¿usted qué opina de esto? Y digo, ¿usted qué opina del PSOE? ¿Y tiene posibilidades Mariano Rajoy de continuar? Y uno lo responde como cuando le hacen una entrevista en el periódico. Eso es una buena información y yo creo que es lo que hacen los países avanzados. Yo participé muchas veces en rondas de este tipo. Y por tanto, llegan ahí, te hacen una pregunta y te dicen... Bueno, parece que la información lógicamente tiene más matices, pero a mí me suena había más cierto intercambio, a lo segundo que a lo primero. Hombre, es cierto que él es la persona en ese momento que iba a suceder a la corona a título de rey, pero era imposible que un país como Norteamérica tuviese una información de España si no tenía la información, si no tenía... contrato ninguno con quién la iba a tratar. Y por tanto yo creo que hay que meter las cosas de la normalidad en la normalidad. Amarillista, ¿no? Yo creo que lo que estamos es hablando de una persona que está ante un fin de régimen y se mueve en un mundo donde está la URSS y está Estados Unidos. Y tiene que ubicarse hacia un lado. Entonces buscará todas sus vías de comunicación, sus alianzas, para poder tener un aliado potente que es Estados Unidos. Sí, por cierto, lo de la retaguardia que dice ahí, eso es lo que vino Eisenhower, y por lo que rompe el aislamiento de Franco. Viene a buscar justamente la plataforma logística para una guerra que si se produciese iba a producirse entre Europa. Que, por cierto, era conocido todo el mundo. En los años 70, cuando se reavivó todo esto, el planteamiento de España era decir, no se preocupen ustedes con este asunto, porque nosotros recibimos a 60 millones de turistas todos los años y tenemos en dónde alojarlos, la forma de darles de comer, Yo quería decir simplemente una cosa sobre el tema de la monarquía, ¿no? Es decir, lo que no es muy entendible por parte de la población española son los dobles juegos, ¿no? Cuando se juega con dos barajas. Es decir, yo por una parte soy el rey, yo soy el hijo del rey, el heredero de la corona y tengo determinadas obligaciones, pero al mismo tiempo soy un ciudadano normal que me caso con quien a mí me da la gana. Es decir, mira, si eres rey, tienes que casarte con una princesa porque si no, no eres rey. Una extravagancia, una extravagancia histórica, parece que convenimos. El domingo próximo es 14 de abril, así que el lunes vamos a hablar si esto de la monarquía tiene futuro o no en este país, para que veamos que no todos los miembros de la Casa Real están agobiados últimamente con lo que está sucediendo. Hoy hemos visto a la reina bailando la chingomana. La chingomana. Mozambique. Bueno, pues la reina estaba hoy de viaje en África, concretamente en Mozambique. Fue invitada por un grupo de mujeres a bailar esta danza, que como les digo se llama chingomana, suena así.
y no rechazó la invitación. Después una mujer le colocaba también el pañuelo, que seguro que tiene un nombre que yo lamentablemente desconozco, y también se dejó. Bueno, imágenes relajadas que contrastan, suponemos, con la ansiedad que seguro se está viviendo en estos momentos en el seno de la Casa Real. ¿Cómo se llama? En mi casa se llama consellera de Facenda. Bueno, pues os voy a hacer otra pregunta, ya que esta no la habéis pasado, de verdad, y ya venís aprendidos, porque Manuel en algún momento la suelta siempre. Manuel, ¿cómo se llama? Non sei! Xa sei o que vas preguntar, e non o sei. La de Rajoy. Fai a preguntar. ¿Cómo se llama la mujer de Mariano Rajoy? Non sei. Ya sé. A ver. Elvira. ¿Qué más? Ah, no, nada más. Bueno, ya llegó. pues ya no. No. ¿Cómo se llama la mujer de Rajoy? Yo sé lo de Viruca, pero no sé lo de... Tú tampoco. Pero de Elvira me suena. Elvira, bueno, pues nada, os voy a retirar el pasaporte a todos, como a Urdangarín. Obtener la nacionalidad española puede depender de si ustedes se saben o no el nombre de la mujer del presidente del gobierno. Así le ha ocurrido a un inmigrante en Almería y nosotros sacamos las cámaras a la calle para ver cuántos ciudadanos conocen el nombre de la esposa de Mariano Rajoy. No sé quién es. No sé si es una ministra o una actriz, no sé. Ni idea. No tengo ni idea. No me suena. ¿De aquí de Coruña? No sé, Carmen Maura. Carmen Maura. No, esta es la mujer de Mariano Rajoy. ¿Y se lo puedo? A verdad, ni me simpatiza moito Mariano Rajoy, ni a muller, ni nada. Es que yo de la mujer yo no estoy enterado mucho. Yo no sé cómo se llama. Es que más no tienes por qué saberlo. Ella no ejerce ningún cargo público. ¿Qué le hacen? ¿Preguntas sobre Rajoy? España. Para pasar a la... O sea, la nacionalidad da tontería, flipo. A mí que me importa a vida dele, porque teño que saber. Sabe el acaso qual o nome do meu home, dos meus fillos? ¿Tú crees que para tener la nacionalidad española hace falta saberse el nombre de la mujer del presidente del gobierno? No, obviamente no. O sea, que yo estaba suspenso. A mí también me la van a tener que quitar. Soy española de siempre, nativa, y no me sé el nombre de esa señora. La verdad es que no me interesa en absoluto el nombre de esa señora. No creo que sea una motivación para denegar la nacionalidad. Habrá otras motivaciones más sustanciales que esa, ¿no? Digo yo. ¿Para qué tengo que saber? Y si si me quiero ir a Rusia, por ejemplo, tengo que saber cuál es la esposa de Putin. ¿Y qué te parecería a ti que te quitasen la nacionalidad por no saber el nombre de la mujer de Rajoy? Me parecería injusto. A min? Ai, eso era o que me faltaba por oír. Pero que estás de coño. A lo mejor es culpa mía de mi ignorancia, pero vamos, no tengo por qué saberlo. No conocer la mujer de Rajoy tampoco es una vergüenza, creo yo. No, me siento muy bien. ¿Pero cómo se llama, por cierto? Elvira. Vale, pues ahora ya puedo ser española. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 10 de abril. Ángel Guerra, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ángel Guerra es doctor en biología, experto en ecología marina, poseedor de un currículum científico absolutamente apabullante, una de las personas que nos gusta tener aquí en Vía V. Tenemos una excusa para estar hoy con Ángel Guerra, que es este libro, El Anzuelo, una expedición en aguas de California, una autoedición en el que se cuenta una peripecia de la que vamos a hablar en el transcurso de esta entrevista. Pero la primera singularidad del currículum de Ángel Guerra aparece probablemente el día de su nacimiento, porque Ángel Guerra es madrileño. Sí. ¿Qué hace un madrileño seducido de una forma tan brutal por el mar? Porque mi madre era malagueña y el Mediterráneo me sedujo yo creo que desde el nacimiento. Entonces, nunca me despegué del mar de una manera completa. Y luego, aparte de esa juvenil, porque duró hasta los 18 años, y luego quise irme a estudiar a Barcelona, donde estaba el mejor elenco de profesores de biología marina, con Ramón Margalef, que fue mi gran profesor, y me fui a Barcelona, otro sitio con mar, y luego pues me vine con una oposición ganada a Vigo, otro sitio con mar. Si es que no me he despegado del mar. ¿Y ha estado a la altura de las expectativas el mar? ¿Le ha dado todo lo que pensaba que le iba a dar? El mar es la mar. La mar, perdón. Porque claro, los que queremos el mar es femenino. Y ha dado, pues sí, ha dado las expectativas y más. También disgustos, porque es dura cuando se pone brava. Pero sí, ha dado las expectativas que esperaba, entre otras cosas porque el 70 y pico % del mar está por descubrir. Entonces se conoce, bueno, la profundidad media del mar, del océano, son 3.500 metros de profundidad media.
Con lo cual hay cantidad de lugares que no se conocen. Inhóspitos y que no se sabe lo que hay. No, hemos descubierto especies nuevas, hemos visto ecosistemas nuevos. Excitante, exciting, como dicen los Pero, ingleses. ¿qué espera? Bueno, pidió disculpas, aseguró que se equivocó. Supongo que con este propósito inicial comparecía esta mañana en el Parlamento de Galicia el presidente de la Xunta, 10 días después de que se hicieran públicas unas fotografías, como saben, de hace 18 años, en las que aparece acompañado del narcotraficante Marcial Dorado. Lo escuchamos. E digo e reitero que hai 2 décadas me equivoquei. Non fun prudente, sen matices. Nin eu era presidente, nin el era narcotraficante, pero equivoqueime. Bueno, decíamos que imaginamos que el propósito inicial del presidente de la Xunta era decir que se había equivocado cuando se tomaron esas fotografías, porque en realidad la sesión dio para muchísimo más que eso, incluido, por supuesto, la petición conjunta de dimisión por parte de los 3 grupos que, como saben, conforman la oposición en estos momentos en el Parlamento de Galicia. Como era pleno, los grupos de la oposición tenían derecho a intervenir también, hubo réplicas, contrarréplicas, y este es el resumen de ese debate que, como van a ver, fue subiendo de tono a medida que pasaban los minutos. Debate intenso y tenso. La oposición no dio tregua a un presidente que consideran indigno para gobernar Galicia. Puso o seu cargo a disposición de Fraga por lealdade a Fraga, pero non o pon a disposición do país por non dañar este país. Na esa Europa democrática que vostedes falan, dimiten ministros e ministras por cousiñas como unha multa de tráfico falsificada. Non lle faga a Galicia levar isto tamén ás súas costas. Dimita vostede como presidente deste país. Beiras recordó la muerte de su amigo, el sociólogo y economista José Luis San Pedro, y aseguró que Feijóo es todo lo contrario. Faime vostede chorar. De noxo. De carraxe. De indignación. Non vou a respostar nin o desprezo, nin a soberbia que levo aguantando de persoas que falan en nome da ética. As persoas da miña xeración que pasamos media vida pelexando contra aquelo, non podemos aturar. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Perdone, señor Beiras. Tensión que desembocó en el abandono de la sala por parte de Beiras antes de terminar el debate. El bloque se sirvió de papeles para demostrar que en los 90 se sabía quién eran los narcos y también para mostrar a Feijóo É foto da xeración perdida de Vilanova de Arousa. Como me poden decir e poñer unha fotografía de rapaces que morreron como consecuencia da droga relacionada comigo? Eu imputo esas mortes, os capos da mafia, os narcos, pero vostede relacionábase con eles. Y ante público y diputados, el presidente acusó al bipartito de dar ayudas a empresas de Dorado cuando el narco ya cumplía condena. Cando vostedes concedían as axudas, o señor Dorado estaba condenado na cadea e cando nós e eu vin o señor Dorado non estaba nin condenado nin na cadea. Esa é a gran diferencia, señoría. A vostede nunca o tomei por tonto. Non se tome a vostede mismo por tonto, porque estaría admitindo que é tonto, señor Feijóo. Sobre la cuestión de quién filtró las fotos, el presidente apuntó. O que sí me sorprende é que un día diga que nunca viu, nin coñecía ningunha foto, e os 4 días diga que aínda faltan fotos por sair. Eu nin as saquei, nin as tiña, nin as vira nunca. Polo tanto, deixe de dicir insidias e mentiras. O que sei é que 9 anos da súa vida non caben en 4 fotos. Vázquez instó a Feijóo a acudir a los tribunales si sufre chantaje, y Feijóo dijo que pidió la dimisión de Quintana parafraseando a Emilio Pérez Touriño. A oposición non tiña direito nin siquiera a parafrasear. O presidente da Xunta, cando comenta as fotos do seu vicepresidente o mesmo día, non ven aquí a pedirlle disculpas ás víctimas, ven a facerse a víctima. Touriño, Quintana, Fraga, Albor. El debate sacó a relucir a casi todos los presidentes de Galicia y repasó la mayor parte de los capítulos más polémicos de la historia reciente. Vamos a ver, efectivamente el presidente Feijóo da un dato que me parece interesantísimo, que es que el gobierno bipartito contrató trabajos a
a empresas subvencionó empresas de tal. ¿Cuándo se empezaron a subvencionar esas empresas? No, pero es que es una cosa que tiene que aclararlo, porque, claro, no, pero eso tenemos que saber cuándo se empezaron a subvencionar esas empresas, porque a lo mejor resulta que se empezaron a subvencionar las empresas coincidiendo con los años en que hubo la regata turística esta por la ría de Vigo. Y después, claro, es que, de verdad, yo creo que los que estamos aquí podemos decir y podemos exigir, pero de verdad, es que el presidente Feijóo en este caso no puede exigir absolutamente nada, porque él fue el que puso la línea roja de lo que había que hacer con la ética de los políticos. Él es el que coloca la línea y le dice al señor Quintana con palabras del señor Touriño, de aquí no se pasa. Entonces, claro, si quiere cambiamos ahora la línea, o la cambiamos, pero la cambiamos otra vez. Pero que sepamos que quien coloca la línea roja de lo que hay que ser y lo que hay que exigir no soy yo. ¿Tu considera? Te escuchamos hablar, María. Yo voy a ser muy breve. En la línea de lo que estaba comentando Roberto, yo sí quería comentar, esto es una apreciación muy personal mía, que antes se la hice a Ernesto. Yo llevaba, Roberto, mucho tiempo esperando el golpe encima de la mesa que dio hoy Pedro Puy desde la tarima, desde el estrado. Es decir, eso que tú has explicado aquí también, ¿no? de hasta dónde, a lo mejor es otro sofisma, antes de que me lo echen en cara, pero yo creo que en política no todo vale, ¿no? Entonces confundir, falsa, por eso digo que a lo mejor, también es una apreciación falsa. Es otra cosa, entonces, tenemos los conceptos claros. Hasta ahí también llego. Bien, bueno, vale, me alegro. Bien, entonces, estaba diciendo que ese golpe encima de la mesa, de confundir intencionadamente contrabando de tabaco con narcotráfico, de utilizar un drama como el que vivió Galicia, como el que lamentablemente sigue viviendo para fines políticos, me parece deplorable, y llevaba mucho tiempo esperando, insisto, ese golpe encima de la mesa que dio el señor Puy. En relación con lo de los contratos, y ahí voy a ser muy breve, porque también lo dijo Domingos, lo dijisteis los dos en la misma línea, lo que dijo el presidente de la Xunta, eso que estáis diciendo que dijo, ¿no?, de las relaciones comerciales y los contratos, es solamente una parte de lo que dijo Feijóo. Y no hay peor mentira que una verdad a medias. Entonces, no, lo que dijo literalmente, había sido el bipartito, sí, pero no dijo que la Xunta de Galicia, no, lo que dijo literalmente fue que revisados todos los contratos, se había encontrado que la mayor punta en los contratos se había dado precisamente con el gobierno bipartito. Que la mayor subvención de la orden, decir un momento nada más, que la administración autonómica contrató con Marcial Dorado. No, en esto estamos de acuerdo. ¿Puedo seguir? Eso lo entendimos todos. Si me dejáis seguir, que revisados los contratos, te digo ahora quién te lo puede decir, que revisados los contratos, el mayor volumen de contratación se dio con la que no solamente eso, sino que se dieron subvenciones por solidaridad. En concreto creo que fue por una inundación. Pero yo pregunto, ¿quién le abrió las puertas? Déjame. ¿Quién le abre a Marcial Dorado las puertas? Si me dejas que llegue al punto 4. No, cuéntamelo. Con el agravante de que en estas dos condiciones, a diferencia del anterior, si no me falla la memoria, la Xunta bipartita, estamos hablando del año 2006, por tanto, si como el señor Pachi Vázquez dice reiteradamente, y todos en esta mesa comparten, todo el mundo sabía a qué se dedicaba el señor Dorado, cuando se realizan esas contrataciones y cuando se dan esas subvenciones, el señor Marcial Dorado no solamente estaba penado y juzgado por narcotraficante, y ahí sí, sino que estaba en la cárcel. Concretamente, cuando recibe la indemnización, estaba en la cárcel. Finalmente, también dice el señor Feijóo, también dice el señor Feijóo que esa misma Xunta tiene a su disposición, igual que la tiene ahora el equipo de administración de Feijóo, toda la documentación histórica de la contratación, y que revisada tuvieron todas las oportunidades del mundo para buscar irregularidades, indicios, cosas como las que estáis diciendo en esta mesa. ¿Cuándo se inició? ¿Cuánto se contrató? Lo que nos quedó a todos claro, como decía Domingos, es que la administración autonómica de uno u otro signo contrató con Marcial Dorado. Y esto es algo que se había insinuado, pero que no se dijo. Pero de forma muy difícil. Insisto que a razón para pedir a dimisión, desde o meu punto de vista, é a mentira. A mentira sistemática. Sistemática. Como arma política. É dunha inmensa gravedade. Pero, deixando eso un lado, quero falar do contrabando de tabaco e do narcotráfico. Xa falei desto outro día. O contrabando de tabaco non é unha cuestión menor. Primeiro, porque supón un fraude fiscal gravísimo. Un fraude fiscal directo aos cidadáns. Con eses cartos dos impostos, o Estado paga os hospitais, paga a educación, paga a discapacidade, paga as carreteras,
paga, etcétera, etcétera, etcétera. Unha cuestión gravísima, un delito moi grave. Segundo, o contrabando de tabaco xenera mafias, e as mafias desestructuran a sociedade. Compran guardias civis, había 25 implicados na operación Nécora, 25 guardias civis, que a propia Guardia Civil depurou, por certo, compra xuíces, compra políticos. Eso é gravísimo, eso é un ataque directo á sociedade, eso que pasou en Sicilia, o que pasa en Italia. Eso, afortunadamente, como dixo outro día, este país fomos quen entre todos de parar eso, pero eso é a responsabilidade do contrabando de tabaco. Non é unha cuestión menor, non é menor, pero ademais, insisto, María, lamento ter que ir ás hemerotecas. Mira, nas datas do 19 e 18 de xulio de 1990, os titulares foron os que dixen antes, pero El Sol titula, cámara, titula El Sol, Marcial Dorado a toda página. Como se di? 5 columnas, non sei. A 5 columnas, titula Marcial Dorado era el responsable de blanquear el dinero de la coca. Aquí o teño. Eso é o que di El Sol. Como non o iba a saber? Se non o sabe, é un irresponsable e non merece estar aí. Aparte de mentir. E iso que acabou? Podes ir a la hemeroteca tamén? Non. Bueno, eu digo que... Dime que acabou. Non, perdona. Non digo que el di que non o sabía. Eso é a mentira. Ese é o problema. Como dixo Ernesto ou Fernanda, non o sei, en Inglaterra acaba de emitir un ministro, que por certo está na cadea, ademais, por falsificar unha multa de tráfico. No, foi Beiras, creo que foi o que dixo. Beiras, igual. Bueno, les decía, ya por desengrasar un poquito en estos pocos minutos que nos quedan ya de programa por hoy, que la sesión de hoy también se convirtió en una pequeña guía literaria que vamos a apuntar. Vamos a ver qué les parece. Más que un debate parlamentario, el hemiciclo gallego parecía hoy una clase de literatura. Ten que abordar o gran dilema que lle recordará algo, non? Ser ou non ser, señor Feijóo. Citando a referentes como Shakespeare, los portavoces se enfrascaron en un pulso de reseñas. Lean vostedes un libro que foi Premio Ortega y Gasset de xornalismo, de investigación, de Benito Leiro, que se trata un lugar tranquilo, está todo documentado. Unha referencia a un libriño que seguro que algún de vostedes coñecen, seguro que o que marchou o señor Beira sí que o coñece, de Andrea Camilleri, un escritor italiano. O título do libro é Vosotros non sabedes. Esmorgas nocturnas como a esmorga de Loncomón. Ataque y contraataque estaban más que ensayados. Como ben dixo a Fundación Galega contra o Narcotráfico... Sabe quen dixo isto? O narcotraficante arrepentido Manuel Fernández Padín. Y si no lo entendían a la primera... Ele a Todorov, si fai o favor. No había problema, se repetía. Como sei que non van ler a Todorov, outro prohombre de izquierdas, como sei que non o van a ler, vou yo ler eu, el discurso populista. Un debate tan culto. Leu vostede La liaison dangereuse de Georges Laclos, supoño que sí, porque vostede diz que é culto. Que a veces ni se entendía. Mademoiselle Cécile de Volanges, la seducida. Vostede foi o seducido. Toda unha clase magistral. Noutra clásica forma de infamia que os romanos chamaban infamia facti. Simplemente porque leera mal, interpretara mal o famoso obra de Ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. Para un pleno en el que, al menos de libros, los diputados se fueron con la lección aprendida. ¿Quiere que sigamos por ahí? Bueno, como ven, no nos quejemos, que hay algún representante público que ha leído algún libro, cosa que nos congratula, porque a veces lo ponemos en cuestión. Hay alguno que se ha ojeado algún libro interesante. Bueno, hoy hemos decidido mirar hacia el sur, y hablo del sur de Galicia, en donde está Portugal, un país tan próximo al nuestro, pero tantas veces tan lejano. Padece algunas de las consecuencias económicas de una forma similar a lo que está sucediendo aquí en Galicia y en el resto de España, así que hoy pretendíamos derribar algunos mitos, lanzar una mirada reposada sobre lo que está aconteciendo en este país. Como saben, muy pendientes todos de las últimas noticias que tienen que ver con esas imposiciones de la Troika, pero también con las decisiones que están tomando los tribunales con respecto a los recortes que están tomándose y que se están decidiendo desde el gobierno de Pasos Coello. Una sociedad preocupada. Vamos a ver muchos testimonios en el transcurso del programa de esta noche, testimonios recogidos por V Televisión en los últimos días. En
en Portugal y verán que en muchos casos son muy coincidentes con las sensaciones y con las preocupaciones que tenemos aquí. Insisto, preocupación por derribar mitos y por lanzar una mirada reposada sobre lo que está pasando en Portugal. Por eso hemos conformado hoy una mesa galaico-portuguesa. Tenemos la suerte de contar con dos personas que vienen desde Portugal, que han venido para participar en el programa de esta noche. Ellos son Fernando Besa Ribeiro, doctor en Ciencias Sociales. Muy buena noite. Y está también con nosotros Francisco Carballo Cruz, que es gallego, pero profesor de Economía y Política Públicas en la Universidad de Miño. Muy buenas noches tamén. Buenas noches. A cuestión do discurso da insolidaridade eu creo que é un asunto que me parece moi importante, moi central, ¿no? Porque justamente porque os países do sur non son capaces de darse conta de que hai elementos comuns que son evidentes, pero que todo o mundo acepta como se fora un xogo de dominó. Bueno, eu creo que as crises se caracterizan por iso, precisamente, ¿no? A crise se caracteriza ata que non se toman solucións polo sálvese quen poida. E estamos nunha crise en contexto de doutrina e de solucións liberais, na que, bueno, moitos pensamos e moita xente pensa que do que se trata de resolver un problema que se resolvería, posiblemente, en fin, os economistas que aquí hai moitos presentes o axustarán ou non, pola vía da devaluación da moeda, pero hai que resolverlo na zona euro, e, polo tanto, había empobrecer aos que teñen que gañar en competitividade porque outros din que hai que gañar en competitividade. Efectivamente, iso xenera unha carreira para evitar o rescate, para evitar ser Chipre, para evitar ser Italia, pero Italia, Francia, que está aí, España, a súa dimensión, digamos, fai que as políticas se construan noutros países, Grecia, Portugal e Chipre, pero o camiño é o mesmo. Como se resolve eso? É difícil sabelo, en todo caso, pero me chama a atención esta cuestión da insolidariedade, que é moi propia das crises e moi propia de Europa, por outra parte, non? Porque justamente a vantaxe da Unión Europea desaparece cando se aplican medidas nacionais e se fai competir para evitar a caída, pero tamén se evita a solidaridade, non? Que é unha cousa moi curiosa. E sobre todo, recórdame algo que decía, en fin, que morreu estes días Xosé Luis San Pedro, non? Sí. Que aquelo de a economía que el practicaba non era para facer os ricos máis ricos, sino para, decía él, porque viña dunha España pobre, non? Que os pobres para facer aos pobres menos pobres. Hoxe diríamos, para facer aos pobres máis ricos, non? Ou para facer aos menos ricos máis ricos. Ese sería o objetivo que nos ofrecía a Unión Europea. Eu, Fernando, non sei se hai... Sí, ibas a decir algo. Sim, retomando um pouco as palavras dos meus companheiros, eu creio que a questão fundamental é da política e, portanto, há uma crise económica que é em si mesmo paradoxal, porque ocorre numa zona económica que é uma enorme potência a nível internacional, é o maior exportador mundial de bens e serviços, portanto é uma zona rica que está fraturada em duas partes, uma comandada pela Alemanha e pelos seus pequenos aliados do norte da Europa, estou a pensar, por exemplo, numa Holanda que faz parte da zona euro, já em crise, mas estou a pensar numa Suécia que não faz parte da zona euro, mas que é uma aliada da Alemanha, e toda uma zona sul da Europa que está a ser absolutamente cilindrada. E, portanto, as questões têm que ser discutidas no plano político. E eu aqui quero manifestar a minha posição de total oposição a qualquer visão fatalista. Eu costumo dizer que aquilo que a política faz, a política desfaz. E nós temos que, ao discutir politicamente, nós temos que perceber porque é que as nossas elites dirigentes, os nossos governos, não atuam de forma solidária, percebendo que há um problema comum. E aqui eu, se calhar, discordo um pouco das palavras do companheiro, porque, claro, nós não tivemos uma bolha imobiliária. Há características singulares de cada economia, mas há um todo geral que nós temos que perceber que tem um epicentro em Berlim. E o epicentro está em Berlim, não apenas agora, mas no que foi feito no passado. E é preciso lembrar, como ainda recentemente o historiador britânico Perry Anderson escreveu no Le Monde Diplomatique, que a Alemanha é a principal responsável pela crise na zona euro. E esta crise não é de agora. A Alemanha fez uma ação dupla. Por um lado, repressão salarial, são as palavras de Perry Anderson, repressão salarial, que fez com que, levado a cabo por um governo da social-democracia, grande amigo do capitalismo internacional, Gerhard Schröder,
que entre 1998 e 2005, com a colaboração dos sindicatos, levou a cabo uma política de redução salarial da Alemanha para ela recuperar competitividade, que fez com que neste período de tempo a Alemanha, os salários reais na Alemanha descessem 4%. Por exemplo, em França e em Portugal aumentaram 10%, e justamente, eu creio que é justo que os trabalhadores possam ganhar mais, sobretudo numa relação muito desequilibrada entre capital e trabalho, e o que levou a que a Alemanha adquirisse uma enorme competitividade face aos outros e, ao mesmo tempo, alimentando a sua periferia de capital barato, que permitiu o endividamento colossal, quer público, quer privado, das economias e das sociedades do sul da Europa. E, portanto, o que é que nós temos neste momento? Temos umas elites dirigentes, não os políticos todos, porque eu não creio que sejam todos iguais, mas temos umas elites dirigentes que têm um problema de representatividade política e social. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, e isto é particularmente evidente para Passos Coelho e Vítor Gaspar, do meu ponto de vista, eles não nos representam, mas representam Berlim e os interesses do capital financeiro. E, portanto, o que é que eles fazem? Tudo pela dívida, tudo pelo compromisso para com os credores internacionais, tudo pela observância das regras impostas por Berlim, como o vosso ministro dizia muito bem, que Portugal tem cumprido de forma absolutamente... tem cumprido demais, incluso. Não, impecável, impecável. Fizeram tudo o que lhes foi pedido e não mais, satisfeitos, ainda foram dizer, olhem, de certa maneira, ao Carrasco, dizer, não, vocês estão-nos a torturar, mas nós ainda nos infligimos ainda mais um pouquinho. E, portanto, é um país dobrado aos interesses, justamente, de Berlim e dos credores, e que, portanto, não tem saída alguma. E a saída, claro, as pessoas não ficam paradas, e é a saída do país.